Hermanos, qué gusto verlos a cada uno. Gloria a Dios que preparó este tiempo, preparó el lugar y preparó a cada uno de ustedes para que hoy estemos aquí. Dios también prepara en nuestro corazón en su inmensa gracia hacia nosotros para escuchar su palabra. Les agradezco, hermanos, que estén aquí. Gracias a Dios por sus vidas, gracias porque prepararon ese tiempo. Y estoy nerviosa. ¿Están ustedes nerviosos? ¿No? Qué bueno, porque así me voy a apoyar en ustedes. El tema es en base al libro que estamos meditando. Entonces, qué bueno que no están nerviosos, así puedo apoyarme en ustedes y preguntarles. Ustedes vieron la invitación, ¿verdad?, que se les envió. El tema es busquen al Señor y vivan. Es un tema que se desarrolla en el libro de Amós, es el libro que meditamos. Precisamente ayer meditábamos en estos pasajes, ¿no? Capítulo 5 de Amós, donde continuamente el Señor nos repite esto, ¿sí? Nosotros debemos de poner atención, hermanos. Cuando la Biblia repite algo continuamente, ¿será porque a Dios le interesa que pongamos atención ahí? Sí, ¿verdad? Vamos a Amós, capítulo 5. Solamente voy a leer los pasajes donde menciona. Amós, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer primero el versículo 4. Dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Versículo 6, ahora sí. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Gloria a Dios. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. ¿Oramos? Amado Padre, Dios vivo, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar hoy aquí, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Padre, que hacen el esfuerzo, Señor, por apartar este tiempo. Señor, sabemos que es tu Espíritu Santo el que convence, amado Dios. Asimismo te pedimos que tu Espíritu Santo hoy sea el que revele tu palabra, amado Dios. Quita de nosotros todo lo que estorba, Padre, para que podamos, Señor, entender hoy tu palabra, para que podamos, Señor, que no solamente quede en una reflexión, sino que esto nos lleve a transformar nuestro entendimiento, amoldando nuestras vidas a tu propósito, Padre amado. Muchas gracias, Señor, porque es tu gracia, es tu misericordia la que hoy nos tiene aquí, Padre amado. Te oramos siempre, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces decíamos, si la palabra, hermanos, continuamente está repitiendo algo, es que es importante para Dios que lo entendamos, ¿cierto? Entonces vamos a entenderlo primero en el contexto de ellos. ¿Qué es? ¿Qué significaba para ellos buscar al Señor? Para eso vamos a ver un poco de la historia de Israel, ¿verdad? Porque como dice Amós capítulo 1, versículo 1, si vamos ahí Dios utiliza al profeta para que nos ubique en un tiempo, de manera que podemos entender cuándo y para quién fue escrito este libro. Dice Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, ahí nos menciona, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Este terremoto, ninguno de los teólogos puede ubicar el tiempo. Unos dan una fecha, otros dan otra, no se ponen de acuerdo. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que fue en los días de Usías, que era rey de Judá, reino del sur, y Jeroboam, que era rey de Israel, reino del norte. ¿Sí? Entonces podemos entender para quién fue escrito este libro, ¿verdad? Hermanos, viendo un poco de la historia que también Amós hace referencia en este libro, 3 veces menciona
algo de la historia de Israel. Miren, vamos ahí a Amós capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Qué hecho histórico está recordando aquí Dios por medio de Amós? El éxodo, cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Miren, vamos a ir adelantito, capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. ¿Sí? Y otra vez lo vuelve a repetir en lo que meditábamos hoy, capítulo 5, versículo 25. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Igual está haciendo este recordatorio de cuando ellos estaban en el éxodo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo quise tomar para contar la historia de Israel, ¿sí? A partir del éxodo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 19. Aquí esta parte de Éxodo nos habla cuando ellos ya fueron sacados con la mano poderosa de Dios. Después de mandar las 10 plagas a Egipto, ellos fueron tomados y 2 meses después, dice el versículo 1 del capítulo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Ahí, si ustedes quieren entender por qué 2 meses, hermanos, inscríbanse a la Escuela Bíblica Esdras. Ahí nos los explican con claridad, ¿sí? 2 meses después, llegaron ellos ahí al monte Sinaí, ¿sí? Cruzaron el Mar Rojo, pasaron por toda la orilla y llegaron al desierto del Sinaí. Y ahí Dios hace un pacto con este pueblo. Este pueblo, hermano, que ya había visto el poder inmenso, supremo de Dios, les había dado de comer, los había rescatado, algo imposible, hermano. Ellos con sus propias fuerzas jamás hubieran podido dejar de ser esclavos. Eso lo debemos de entender. Por medio de su sabiduría no quiso Moisés, con su poder de vivir en la casa egipcia, librarlos. No pudo. No es posible por medio de las fuerzas humanas que ellos fueran sacados de la esclavitud. Pero Dios, hermanos, aunque dice Deuteronomio, eran el más insignificante de todos los pueblos, los tomó y los llevó, como dice el versículo 5, del versículo 4 dice: vosotros visteis. Ellos habían visto las 10 plagas, habían visto cómo con la sangre del cordero en el dintel la muerte no había pasado en sus casas. Ustedes visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Su poder, hermano de Dios, y os he traído a mí. Ahora pues, ahí viene el pacto, hermanos. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Un pacto de igual a igual, hermano. No. ¿Quiénes eran ellos? Esclavos, sin esperanza durante 430 años. Pero Dios hace un pacto con ellos.
Dios aquí se presenta como el creador, como el que es dueño de todo, ¿verdad? De esa forma también se presenta en el libro de Amós. Como dice, porque mía es toda la tierra. 6. Y vosotros, después de que Dios les recuerda lo que ha hecho con ellos y quién es Él, ¿qué hace con ellos? Les da una identidad, una nueva identidad. Ya no esclavos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, ellos vivían en un reino con una identidad, ¿cierto? Identidad de esclavos. Pero ahora Dios, haciendo un pacto con ellos, les da una nueva identidad. En un reino, aquí dice, un reino, en un reino diferente. Un reino contrario, ya no esclavos, hermano, sino sacerdotes y gente santa. Hermano, no está hablando solamente a los descendientes de Leví, a los descendientes de Aarón. Está hablando a todo ese pueblo que él ha rescatado, que iba a ser un reino. Y les dice que van a ser sacerdotes y gente santa. Aquí busqué la palabra reino y según el diccionario de la lengua española, dice que el reino es un territorio o estado con sus habitantes sujetos a un rey. Y los que ya han pasado algunos seminarios con nosotros o han estado en la escuela bíblica, saben los 3 factores del reino, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son? Reino. Fuerte, fuerte. Seguros. Territorio, pueblo y reino. Muy bien. Para formar un reino, un estado donde los pobladores están sujetos al rey, hay 3 factores. Territorio, ¿cierto? Reino, gobierno y pueblo. En este libro de Éxodo hay solamente 2 factores. ¿Cuáles son? Pueblo y rey. ¿Quién es el pueblo? Israel. ¿Y quién es el rey? Dios. Muy bien. Él pone a partir del capítulo 20 los estatutos de ese reino. ¿Sí? Entonces, ellos dentro de ese reino iban a ser sacerdotes. Hermano, la palabra sacerdote tenía la función de ser un puente entre Dios y el pueblo. Desde que Dios llamó a Abraham, hermanos, le dijo que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Estos sacerdotes iban a ser ese puente entre Dios y los demás pueblos, hermano. Esa era la función del pueblo de Israel. Y luego, ¿qué dice? Que iban a ser gente santa, gente apartada por Dios. Miren, vamos a Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquí ya aparece el factor del territorio, ¿verdad? Dentro del reino, ¿sí? Dios les iba a entregar una tierra para que ellos establecieran ahí el reino de Dios, siendo un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso les dice que no anden en sus estatutos, porque ellos ya tenían unos estatutos dados por Dios, ¿cierto? Ustedes lean después Éxodo a partir del capítulo 20 hasta el 23. Y luego lean todo de Levítico y Deuteronomio.
para que vean los estatutos que Dios les ha puesto a ese pueblo, ¿sí? Dice el 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Hermanos, dijimos que cuando la Biblia repetía algo, ¿era importante o no? ¿Y cuántas veces aquí está diciendo que guarden los estatutos? Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá. Y esta palabra vivirá nos debe de ser recordar el tema que estamos viendo hoy. Vivirá en ellos, yo Jehová. Y después, hermano, a partir del versículo 6 hasta el 23, les dice la forma en que vivían esos pueblos. Inmoralidad sexual. Le menciona todo lo que ellos practicaban. Y luego el versículo 24 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, o sea, se juntarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Cómo eran esas naciones? Corruptas. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Otra vez, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que habitó antes de vosotros. Hermanos, ellos tenían una identidad diferente, unas leyes diferentes. Y esas naciones que estaban viviendo en esas abominaciones iban a ser juzgadas. Pero Israel, hermano, si practicaba esas abominaciones, ¿qué iba a hacer Dios también con ellos? Los iba a juzgar. Así dice el versículo 28, así como la tierra vomitó a todos aquellos que fueron pecadores, si ustedes viven de esa forma, también la tierra los va a vomitar. Juicio de Dios. Bien, avanzamos en la historia. Aquí quiero mencionar algo que también por medio del maestro del Antiguo Testamento, el pastor Ricardo, nos enseñó. Apúntelo, hermano, porque le voy a preguntar más adelante. Año 1400, 1440, 1410 es cuando ellos permanecen en el Éxodo. 1400 antes de Cristo, 1410, 40. Apúntenlo, hermano, porque o tenga buena memoria, Recuerde esta fecha. Avanzamos en la historia, hermano. Ellos continúan ese avance hacia la tierra que Dios les prometió, ¿sí? Continúan avanzando, llegamos al libro de Josué. Y en el libro de Josué, hermano, capítulo 1, hay versículos que a ustedes les van a sonar familiares. Capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Quién la va a dar, hermano? Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué se deben de esforzar? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Otra vez, hermano, y va a ser repetitivo en todo el Antiguo Testamento. Guarden mis estatutos, vivan, en otras palabras, vivan su identidad, vivan mi gobierno. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, nunca. ¿Cuándo se iba a apartar la ley de ellos? Nunca. ¿Y qué significa nunca? ¿En la mañana sí y en la tarde no? ¿En la noche sí y el día no? ¿Cuando estamos trabajando y cuando estamos en la iglesia?
cuando estamos en la escuela, cuando estamos entre amigos. Que la palabra nunca, es un absoluto, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Hermano, le faltó mencionar la tarde, ¿no? Entonces en la tarde podemos libres. Madrugada, libres. No, hermano. Es un complemento de nunca. De día y de noche meditarás en él. Para que guardes. ¿De qué sirve, hermano, que nosotros meditemos la palabra? Para llenarnos de información, para saber quién fue el rey Jeroboam. Ahora que estamos meditando Amós, para saber qué pecadores eran, qué bárbaros. No. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, cuando nos sentamos a meditar, ¿cuándo se termina nuestra meditación? No, escuchamos a Dios, escuchamos al Espíritu Santo, pero nuestra vida entonces continuamente está recordando la palabra y está viviendo la palabra. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, ¿hacia dónde iban ellos? A establecer el reino, ¿cierto? Cuando nosotros meditamos la palabra de día y de noche, ¿hacia dónde estamos avanzando? A que el reino de Dios se siga estableciendo en nuestras vidas, hermano. A que el reino de Dios no sea un reino lejos, donde no está un Dios lejos, sino que Dios tenga esa comunión con nosotros, que esté presente en cada aspecto de nuestra vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ellos empiezan a querer conquistar. Josué, capítulo 23. Versículos 6 y 7. Ya cuando Josué está a punto de morir, hermanos. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que esté escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis. Aquí ya pone, ¿verdad? No, ellos no se debían de guardar todos esos estatutos sin apartarse para ningún lado, hermano. ¿Para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagas mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Hermano, otra vez, una identidad diferente, una forma de vida diferente, un reino en la vida del creyente diferente. Avanzamos ahí al capítulo 24. Quiero que leamos esto. Algo muy triste, hermano, que pareciera que ellos van caminando en el desierto y acababan de ver las maravillas de Dios, pero hay algo aquí que debe de hacer en nosotros reflexionar cómo estamos caminando, hermano. Dice Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Hermano, ellos estaban sirviendo a dioses paganos ya. ¿En qué año dijimos que más o menos estaba esto? Muy bien. Hermano,
cuando hay reclamo de Dios en el libro de Amós, les dice, lo recuerda en Nueva Traducción Viviente, ustedes han pecado una y otra vez. Vamos a ver a cuántos años se refiere Dios con ustedes han pecado una y otra vez. Vamos a seguir avanzando. Llegamos al libro de Jueces. Y en el libro de los jueces, ellos ya, alguna parte de los pueblos están en tierra, otros pueblos como Dan, están todavía batallando para encontrarlo. Y el libro de Jueces nos revela un círculo vicioso, ¿no? Ellos pecaban, Dios los entregaba al enemigo, oraban a Dios y Dios levantaba un juez. Esto se repite constantemente. Y también otra cosa que se repite en el libro de Jueces es, ¿alguien recuerda de los que han estado tomando con Agustina? ¿Otra vez? Muy bien. En ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿A qué rey se refiere, hermano? En Jueces, recuerden, vamos así cronológicamente. En Jueces aún no tenían rey humano. ¿A qué rey entonces se referirá? Cuando dice, en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Nos regresamos a Éxodo? Dios. No es porque Dios no estuviera, hermano, sino más bien porque el pueblo no lo tomaba en cuenta. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, vivían como les placía, como ellos pensaban que era lo mejor. Y lo mejor era, ay, vamos a hacernos un ídolo de la prosperidad para que nos vaya bien. Ahí vamos a entregar a nuestros hijos a Moloch, con los brazos abiertos y quemarlo vivo a nuestro niño recién nacido para que nos prospere Moloch. Eso es lo que bien le parece al pueblo, hermano. Y la palabra de Dios y los estatutos de Dios no los tomaban en cuenta. Aquí alguna vez lo comenté con los jóvenes. Ellos habían sido esclavos en Egipto y habían sido liberados de su cuerpo, pero realmente en todo el camino ellos iban diciendo, ojalá regresáramos a Egipto, allá estábamos mejor, ¿para qué nos trae Moisés a morir aquí en el desierto? Y luego llevando sus ídolos de Egipto y llegando al libro de los Jueces, ellos viviendo en idolatría y la identidad que Dios les había dado, hermanos. Y ese reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a avanzar. Llegamos a 1 de Samuel capítulo 8. ¿Qué pasó en 1 de Samuel capítulo 8? El pueblo pide un rey humano. Vean las palabras de este pueblo. Capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido. ¿Dónde estaban los ojos de este pueblo, hermano? En el hombre. Tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hermanos, pero que ellos no iban a ser un pueblo diferente, un pueblo con un reino diferente. Pero ¿qué dice Dios aquí? Le dice en el versículo 6, a Samuel no le agradó, ¿no? Esta palabra, y dice el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. ¿A quién desecharon, hermanos? Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos.
¿Qué están haciendo, hermano? Están desechando la soberanía de Dios para poner a un rey humano, para poner a un rey de este mundo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir avanzando, hermano. Ellos establecen, algunos saben la historia, Saúl. Saúl es un rey malo y viene David, ¿verdad? Vamos a llegar ahí a Primera de Reyes. David tiene un hijo que se llama Salomón. ¿Cómo fue la vida de este hijo de David? Primera de Reyes 11, versículo 1. Recuerdan que les había dicho que no se mezclaran, ¿verdad? Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes, versículo 2, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. ¿Cuánto amor tenía Salomón, hermano? Porque vean, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, vean, hermanos, así como era la lista de mujeres, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo que para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hermanos, ese tipo de sacrificios ya nos los han compartido antes. Yo les compartí acerca de Moloc, que era este ídolo abominable, dice la palabra, donde tenía sus brazos así extendidos y abajo prendían fuego y iban y ofrecían sacrificio a los niños recién nacidos ahí, a quemarlos vivos a Moloc. Entonces dice que él hizo esos altares, y sus mujeres ofrecían sacrificios. Otro tipo de sacrificio era tener relaciones sexuales, porque según ellos así se juntaban sus dioses para la prosperidad. Cuando dos dioses se juntaban y tenían relaciones sexuales, entonces la tierra florecía y sobreabundaban las cosas. Entonces esos templos estaban llenos de sacerdotisas, donde los hombres iban y mantenían este tipo de adoración a los dioses paganos. ¿Recuerdan todas las perversidades sexuales de las cuales Dios les había advertido? Hermanos, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, el Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiesen a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Qué está diciendo Dios, hermano? ¿Por qué cuando llegamos al libro de Samuel o desde Jueces vemos un reino unido, y ahora a partir de ese capítulo vemos un reino dividido? ¿Cuál fue la razón?
El pecado. ¿Ven cómo la corrupción va avanzando? Y Dios mostrándoles, hermanos, a través de estos juicios, que ellos eran corruptos, que no estaban viviendo en el reino. Y el pueblo siguió. La división del reino, hermano. Otra fecha importante. División del reino. ¿Cuándo estaban en el exilio, en el éxodo? Muy bien. La división del reino en el 930 a.C. ¿Cuántos años habían pasado, hermano? Muy bien, los que son buenos para matemáticas. 480 años de corrupción, de que Dios les había dicho: ustedes deben de ser un reino diferente, ustedes deben ser puente entre Dios y las demás naciones. Y ellos en ese, hoy sí, Señor me rescató, servimos unos cuantos años y otra vez regresamos, poniendo la mirada en el hombre. Queremos un rey como todas las naciones, para que nos guíe, para que vaya delante de nosotros. ¿Seguimos? 930, ahora también grábense esa fecha, hermanos. Llegamos en esta división del reino, en esta cuando el reino se rompe, iba a decir rompición, cuando el reino se rompe, hermano, llega Roboam, ¿verdad? Le dijo: no en tu tiempo, le dice a Salomón, en el tiempo de tu hijo. Llega Roboam, ¿sí? Y como había dicho Jehová, así como dice Jehová, así se cumple. Dios divide el reino. Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, se queda solamente con una pequeña porción, hermano. Judá y Benjamín. Y aparece Jeroboam, no el Jeroboam que vemos en Amós, este es Jeroboam primero. Aparece y él se queda con otras 10 tribus. Y se divide el reino. Ahora el reino es reino del sur, Judá, reino del norte, Israel. Amós, aunque menciona juicio también para Judá, el juicio mayor lo está anunciando para Israel del norte. ¿Qué hizo Jeroboam, hermano, cuando llegó al reino? Capítulo 12, versículo 25. Sobre esta mayor población, recuerden, 10 tribus. Capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. ¿En dónde lo dijo Jeroboam? Consultando a Dios, ¿verdad? En su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jeroboam en Jerusalén. ¿Dónde estaba el templo, hermano, que Dios había establecido para que ofrecieran sacrificios? En Jerusalén. Entonces ahí dice que ellos, cuando fuera de ofrecer sacrificios, se iba a volver, o se iban a regresar a Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermano, según Amós, lo leímos 3 veces. ¿Quién los hizo subir de la tierra de Egipto? Jehová. ¿Pero qué le está diciendo aquí Jeroboam? Pueblo, estos 2 becerros son Jehová, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermano, si yo le digo ahorita, esa batería, hermanos, es Jehová, ¿qué me diría usted? Hermanos, si la batería suena el platillo, usted se debe de hincar porque es Jehová. ¿Qué me diría usted, hermano?
Está media loca, ¿no, hermana? Está mal, la hermana se vio decente. Pero este pueblo, hermano, ¿qué dijo? Sí, esos son Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Hermanos, 10 tribus. Y no hubo una que dijera, no, Dios nos había dicho que debemos de bajar a Jerusalén y que ahí íbamos a ofrecer sacrificios. No, nos sacó Dios de la idolatría. ¿Cómo vamos a poner 2 becerros de oro? Les puso uno en Dan y otro muy pegadito a la frontera con el reino del norte. Y les estableció, hermanos, usted lo lee después, fiestas diferentes, parecidas, pero no las que Dios había dicho. Otra vez, hermano, Dios era rey de ese pueblo y ellos quisieron un rey humano. ¿Quién está tomando aquí la decisión de formar esos 2 becerros? El rey humano. Y el pueblo, hermano, no hubo uno que dijera no. Tal vez por comodidad, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Así ya no vamos a tener que viajar hasta allá. ¿Cuántas cosas a veces hacemos nosotros por comodidad, hermano? Y algo más importante, estamos seguros que el Dios al que adoramos es el Dios verdadero. Estamos seguros que el Dios al que hoy oramos es el Dios que refleja la Biblia, que refleja la ley. Y otra pregunta, ¿qué gobierno deseamos? Ellos habían pedido rey. Las 10 tribus estuvieron de acuerdo en irse con Jeroboam. Las 10 tribus estuvieron de acuerdo con practicar idolatría. ¿En qué año se dividió el reino? 930. Muy bien, hermanos, son muy inteligentes, estudiositos. Muy bien, vamos a Amós, capítulo 1. Amós se escribe más o menos en el año 760, 762 a.C. ¿Cuántos años de la salida, hermano? Del Éxodo. A ver, ¿quién rápidamente? No, de la salida de Egipto, 1440, 1410, más o menos 600 y tantos años, ¿no? Casi pegado a los 650. Muy bien. Y de que habían establecido ese reino de idolatría. Muy bien. Del 930 al 762. ¿Cuánto? Rápidamente, ¿quién son buenos para matemáticas? ¿Quiénes son contadores aquí? Ah, yo conozco a uno. Más o menos, ¿no? 170 años. Hermanos, 170 años, sin contar la idolatría que ellos ya tenían desde que salieron, adorando estos ídolos. Entendemos por qué Dios le dice a Israel, una y otra vez pecaste. ¿Cuántos años, hermano? 170 años rindiéndole culto a ídolos, entre que ellos creían que era Jehová, pero entre otros, hermanos, sé que también tenían. ¿Había sido paciente Dios? Hermano, había sido muy paciente Dios. Vamos a entrar al libro de Amós. Entonces vemos, Amós nos menciona
que en los días de Jeroboam. No es este Jeroboam que leímos, es Jeroboam segundo. Ese Jeroboam nos dice que está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 29. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver qué situación ellos estaban viviendo, ¿sí? Ya en ese tiempo, ya recordando que ellos estaban sirviendo durante muchísimos años a esos dos becerros, Dice el 23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ya tenemos el contexto, ¿no? ¿De qué forma lo hizo pecar? Haciendo esos dos becerros de oro, estableciendo fiestas que no eran. Dice el 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. ¿Qué hubo en ese tiempo? Expansión de la tierra, ¿verdad? Pero ¿quién la causó, hermano? 25. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. ¿Quién permitió esa prosperidad? Dios. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joab. ¿Quién es el que está sobre el pueblo? A pesar, hermano, a pesar de las abominaciones del pueblo. Dios permitió esa prosperidad, ¿verdad? Muy bien. Eso también, vamos a ir ahora sí a Amós. Eso también lo refleja mucho el libro de Amós, hermano, que ellos vivían en esa prosperidad. Mire, un ejemplo, capítulo 6 de Amós, versículo 4 al 6. Dice la palabra, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Qué está mostrando la palabra? Prosperidad. Recuerden, hermano, ¿quién había obrado para esa prosperidad? Dios. Muy bien, regresamos a Amós, capítulo 1. Les había comentado, hablamos acerca del reino, recapitulando un poco, del reino, de la identidad de este pueblo. ¿Quién era el rey de este pueblo? ¿Sí? Y entonces, también en Amós hay palabras que se repiten, mostrando la soberanía de Dios, hermano. ¿Sí? Todos los juicios empiezan con así ha dicho Jehová. ¿Sí? Y terminan, dice Jehová. También, hermano, en todo el libro de Amós se repite mucho Jehová el Señor o Jehová de los ejércitos. Vamos a ver unos ejemplos. Capítulo 3, versículo 7. También detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y dice, con todo esto no se volvieron a Jehová. Ahí está mostrando Dios una declaración de Él mismo, de que Él es el dueño de todo, ¿cierto? Capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
Vamos a regresar al 4, versículo 5 al final. Dice Jehová el Señor. Vamos a ir adelantito. 5:3. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Este Señor muestra soberanía. No es aquí como el Señor Julio o el Señor Paco. Esta palabra Señor demuestra soberanía, ¿sí? También hay declaraciones, como lo mencioné al principio, de quién es Dios, de sí mismo, ¿sí? Que muestra: yo fui el que creó todo, yo fui el que hizo las Pléyades. Miren, vamos al capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice la palabra: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. ¿Cómo es Dios, hermano? Es Dios creador, pero que tiene dominio sobre su creación, ¿cierto? Dice: Él da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Esa es una sorpresa para el pueblo de Israel, ¿verdad? Saber que Dios era de esta forma. No, hermanos, Él ya les había mostrado su soberanía, ya les había mostrado su poder en Egipto. Y a lo largo de la historia, en el libro de Jueces, hermano, librándolos del enemigo. Dios obrando, siempre mostrando su soberanía sobre todo. Este libro de Amós, hermano, yo lo pude ver como esa lucha de entre Dios establecer su reino sobre su pueblo y el pueblo luchando por tener el reino humano. Vean lo que nos dice el capítulo 9, versículo 7. Amós 9, versículos 7 y 8. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los amorreos? He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. ¿Qué sería el reino pecador, hermano? El reino en el que ellos están viviendo. Cuando debieron de estar viviendo en el reino que Dios había preparado para ellos, con sus estatutos y sus leyes, ellos habían preferido vivir en ese reino pecador. Esa lucha, hermano, de los dos reinos también lo vemos reflejado aquí. Vean también los juicios. Hablando de los juicios, no sé si ustedes se dieron cuenta, en las naciones, hermano, menciona en algunas las ciudades más importantes y poderosas, las que estaban levantadas con más poderío, y sobre ellas manda juicio Dios. Sobre los palacios, ¿sí se dieron cuenta que siempre dice y sobre los palacios, y destruiré los palacios, y destruiré a los reyes, dice Dios? Y también sobre esas fortalezas que según ellos eran los que las protegían. Y voy a derrotar los muros y voy a quebrar los cerrojos. ¿Qué es esto, hermano? Dios mostrando la soberanía sobre aún esos reinos de este mundo. Aunque se mostrarán poderosos, ¿sí? Vamos a ver un poco de cómo son los reinos de este mundo, hermano. ¿Qué es lo que ellos buscan? Vamos a ver capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: Jehová rugirá desde Sión.
Cuando menciona esta palabra, inmediatamente nos viene a la mente un león, ¿no? Hermanos, la mayoría, o no todos, no hemos tenido la posibilidad de escuchar el rugido de un león. Antes lo pasaban en las películas, ¿no? De una cinematográfica americana, pasaban el rugido de un león cuando iba a empezar. Pero las personas, hermano, que han tenido la oportunidad de estar, no sé, en un zoológico o escuchar ese rugido, dicen que es un sonido que paraliza, que es un sonido que estremece. Con eso, ellos yo creo que sí lo sabían, ¿no? Conocemos la historia de Sansón, cuando dice que oye el rugido del león. Creo que ellos estaban familiarizados. Por eso Dios les dice, Jehová rugirá. ¿A qué los está trayendo? A cuando ellos escuchaban ese rugido, hermano, que los estremecía, que los hacía sentir temor. A eso está comparando la voz de Dios. Dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué lleva este rugido, hermano? Juicio. ¿Qué tan estremecedor debía de haber sido estas palabras para ellos? ¿Qué tan paralizador debía de haber sido las palabras de juicio que vendría? Vamos a ver, dice versículo 3, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo. También esta mención que hace es que era una forma de vida cotidiana en ellos. Era la forma de vida normal para ellos vivir así, dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Esta forma de trillar se refiere a cuando el trigo es pasado por una máquina que le quita la cascarilla. Hermanos, si usted ha tomado una cáscara de trigo, es muy difícil quitarla. Entonces debe de tener mucha fuerza y mucho agarre para romper esa cascarilla del grano. De esa forma, dice que con esa fuerza, ese poder, ellos habían trillado a Galaad, ellos habían maltratado a Galaad. Vean, está queriendo Dios presentar la crueldad extrema que ellos habían presentado para con este pueblo. Y luego viene el juicio. Prenderé fuego en la casa de Hazael. Hazael era un rey, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Labén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir. Juicio de Dios. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, otra ciudad importante de los filisteos, hermano, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Hermanos, ¿qué demostraba eso? Conquista, poder. Pero ¿quién estaba sometido a los deseos de poder y de conquista? Todo un pueblo. Ahora creo que no hemos visto este tipo de esclavitud, pero sí vemos guerras, ¿no? Que por un conflicto que se tiene político de interés de petróleo, hermano, hay imágenes desgarradoras de Siria, de niños llorando por sus padres muertos y los niños totalmente ensangrentados, mutilados. Qué crueldad del ser humano, hermano, para, por sus propios intereses, dañar a todas las personas que se metan en su paso. También dice que va a prender fuego al muro y va a consumir los castillos, ¿verdad? Va a destruir a los moradores. Versículo 9, por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo,
porque entregaron todo un pueblo cautivo Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Traición. ¿Qué importa que sean hermanos? Más adelante menciona otro que hizo un pacto. ¿Qué importa ese pacto si mis intereses están de por medio? ¿Cómo es el reino de este mundo, hermano? ¿Qué se hace en este mundo para alcanzar el poder? ¿Hasta de qué es capaz el ser humano para alcanzar el poder? Eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Dios nos libre que vivamos en un México donde haya esta violencia. Aquí no se ven secuestros, no se ven personas mutiladas por dinero, ¿verdad? No se ven personas asesinadas por un teléfono. No hay personas muertas por un carro. No hay quien traicione a sus hermanos por conseguir un mejor puesto, por conseguir los terrenos de la abuela, muchos dirían. Hermanos, familias enteras se han asesinado por un pedazo de tierra. Eso no está lejos de nosotros, hermano. El hombre, ¿hasta dónde puede llegar a ser tan cruel? Por sus propios intereses. Así sigue, hermano, mostrando la violencia, la crueldad, la ambición de poder de todos estos pueblos. Quiero leer uno más. No les voy a decir a propósito el versículo. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra y las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de su padre se llega a la misma joven. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿De qué pueblo pagano estamos hablando, hermano? De Israel. Hermano, pero ¿quiénes eran ellos? ¿Qué llamado tenían ellos? A vivir diferente. Israel no era un pueblo pagano. Sin embargo, hermano, estaban viviendo igual o peor. Dios los califica como peores que los demás pueblos. Ese pueblo que debía de ser sacerdote, el puente entre Dios y los demás pueblos, que debería ser gente santa, que viviera bajo los estatutos de Dios. ¿Cuántas veces leímos, hermano? Y guardarán mis decretos y los pondrán por obra, y deben de vivir de esta forma bajo mi soberanía. Pero leemos así este versículo sin ver que es el pueblo de Israel, y pareciera que estamos hablando del peor de todos los pueblos paganos. Hermanos, hablamos de ese reino que iba a tener juicio, ¿verdad? Hay una palabra que ahora se ha puesto mucho de moda, no sé si la han escuchado: normalización de la violencia. ¿La han escuchado? Hace ratito estaba hablando mi hermana de normalizar las cosas. Vean, según el Manual de Seguridad para la Prevención del Delito, donde participa México SOS y México Unido contra la Violencia, dice este artículo escrito por David Lee, él lo escribió el 5 de julio del 2023, que la normalización de la violencia es un fenómeno en el cual actos violentos se vuelven aceptados o tolerados en una sociedad de manera que se convierten en parte de la vida cotidiana. La exposición repetida a la violencia en medios de comunicación, ¿qué es lo que la tele nos bombardea? Las redes sociales, hermanos. La falta de sanciones por el comportamiento violento o la influencia de normas culturales que la justifican. ¿Cuántos son fan de los corridos tumbados?
hermanos, apología al delito. ¿No se exalta a esas personas? A esos que son narcotraficantes, a los que ejercen violencia, a los que se drogan, a los que viven de fiesta. Hermanos, los influencers que ahora están presentes en la vida de nuestros jóvenes, ¿qué son? Yo no he visto un influencer que sea un ingeniero, que sea una mujer que se está esforzando por trabajar en la NASA. Hermano, ¿y qué es lo que ven nuestros jóvenes, nuestros niños? ¿Y cuál es su perspectiva de ellos para llegar a ser como? Normalizando, hermano. Esta normalización podríamos compararla con el ruido constante de una ciudad muy transitada. Tenemos nosotros totalmente este ejemplo palpable. Al principio, el ruido puede resultar molesto, pero con el tiempo la gente se acostumbra y lo percibe como algo normal. Hermano, ahí por mi casa pasa el cablebús y yo ya no escucho cuando lo prenden, si va transitando o no. Pero cuando vienen mis papás que viven en un lugar muy tranquilo y están dormidos en la madrugada, me dicen, ¿cómo es posible que puedas vivir aquí? Primero los bochos, ¿no? Que pasan con su música, pero luego dicen que ellos escuchan, hermano, cuando prenden el cablebús. ¿Y cómo va? Y ese ruido los despierta, pero yo no. ¿Qué pasó? Yo ya me acostumbré. De eso nos está hablando, a ese ruido, ¿no? Dice, de manera similar, cuando la violencia se vuelve frecuente en una sociedad, las personas pueden llegar a aceptarla como parte de su vida diaria. Y esta persona termina diciendo, evita que se normalice lo que no es normal. Nosotros también vivimos en una zona muy bonita de Cuautepec. Hermano, seguido se ven, se oyen, se escuchan, se ve que hay mucha violencia en Cuautepec. Y cuando no amanece un muertito por ahí decimos, ¡ah, milagro! Hermanos, nos estamos acostumbrando a la violencia. Los medios de comunicación, hermano, volviendo a nuestros jóvenes, nosotros ya no tenemos idolatría, ¿verdad? Ya no tenemos, ¿alguien tiene un Dios que hemos así en su patio? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros permitimos que nuestros hijos, nuestros jóvenes, utilicen las redes sociales de forma ilimitada? ¿Vemos? ¿Nos enteramos de lo que están viendo ahí? ¿O estamos permitiendo que el mundo los eduque? Que normalicen ellos, hermano, las relaciones sexuales entre hombre y hombre. Que ellos, hermano, cuando platicábamos en el grupo de jóvenes acerca de la igualdad de género, yo pensé que todos iban a estar de acuerdo conmigo. Pero ¿saben qué? Muchos dijeron, es que amor es amor. ¿Dónde hemos escuchado eso? En el mundo, hermano, en las redes sociales, esa es su bandera de ellos. Hermanos, ¿estamos dejando que en ellos se normalice el pecado? O inclusive, hermano, nosotros ¿vemos normal la violencia? ¿Vemos normal que nuestros hijos no los dejamos en la calle? Uy, no, hermano, es bien peligroso. No los dejamos a las 8 de la noche ya, ¿verdad? A las 10, a las 11, a las 12, porque las calles son muy peligrosas. Mejoren la seguridad de su cuarto con el celular en la mano. ¿Qué están viendo? ¿Series donde se normalizan las relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Series donde se normaliza que una persona traicione a otra porque este está más guapo? ¿Series donde les dicen que es el estándar de belleza y que ellos deben alcanzar?
series donde hacen apología del delito. ¿Cuántos han salido películas bien taquilleras, ¿no? De Dahmer, asesino serial, mujeres asesinas, El Chapo, Malverde, no sé cómo se llama, La Reina del Sur, creo que es la otra. Hermanos, ¿qué está haciendo el mundo con nosotros, con nuestros hijos? Ya no los estamos entregando a Moloch, pero los estamos entregando al mundo, a que se normalicen ellos. ¿Y saben qué sigue después de normalizar? Vivir como el pueblo de Israel. Que se normalice que sus ídolos, los influencers, tomen, fumen, se droguen. Hermano, escuché un podcast de una persona que es un hacker que se dedica a deshacer células de pederastas. ¿Sabes cómo llegan a tus hijos los pederastas? No llegan presentándose, soy un hombre obeso que me gusta tener relaciones sexuales con los niños. Tienen tanta inteligencia y maldad en ellos que se presentan, soy una niñita que quiere jugar contigo. Vamos a hacernos noviecitos, porque ahora ya desde los 8 años son noviecitos, ¿no? Ay, mándame una foto. Y esas fotos que ellos mandan, que les van sacando cada vez sin menos ropa, las ofrecen en catálogos de pedofilia, hermano. Creemos que nuestros niños están seguros en nuestra casa, ¿verdad? Y por comodidad les damos un celular y los dejamos que vean lo que ellos quieran. México es el primer lugar de violencia infantil generada por sus padres. México es uno de los primeros lugares en turismo sexual de pedofilia. Hermanos, ¿y la iglesia? ¿Y nosotros qué presencia tenemos en medio de esa maldad? ¿Es normal para nosotros? Hace poquito tengo un profesor en el seminario en todas las naciones, que es de Acapulco. Hace poquito pasó un huracán muy fuerte. Dice que él nunca había vivido, tiene toda su vida viviendo ahí, y nunca había vivido un huracán tan fuerte. Y me dice, hermana, yo sé que también esto puede ser juicio de Dios, porque en Acapulco hay mucho turismo sexual de pedofilia. Y eso él lo entiende, hermano. Pero ahora Acapulco, y estaban otra vez invitando a que fueran, ¿no? Acapulco es normal ver a extranjeros entrando a hoteles con niños. Y la iglesia, hermano, estamos educando a nuestros hijos, nos estamos educando a nosotros para ver que eso no es normal, que eso no está bien. ¿O estamos dejando que nuestros hijos lo vean? En todo mundo lo hace. En todo tiempo pasa. Esa es la sabiduría, hermano. Ese es el poder de este mundo, que no tiene nada que ver con Dios. Esa es la forma de vida del reino de este mundo. Pero nosotros, entonces, ¿cómo debemos de vivir? El libro de Amós nos refleja esta situación de violencia, depravación, perversidad. Y Dios manda su justo juicio. Pareciera, hermano, que en medio de este juicio no hay esperanza. Miren, versículo 5 también es algo que se repite, como les dice que
Él va a atacar y va a destruir, y por más que se escondan o que vayan o que suban al monte o que se vayan bajo el mar, no van a escapar de ese juicio. Capítulo 5, por eso viene esta invitación de Dios, hermano. Capítulo 5, versículos que leímos, 4. En medio de esta perversión, ¿qué papel? ¿Qué debe de hacer el pueblo? 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel. ¿Qué había en Betel, dijimos? Los ídolos, ¿verdad? Ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque el Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Muy bien, versículo 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Israel. ¿Qué sería para ellos, hermano, en todo ese contexto que vimos, buscar a Dios? ¿Será ir a ofrecer sus sacrificios? No, Dios ya les había dicho: abomino los sacrificios, porque ellos estaban adorando a un Dios, hermano, que no era Jehová. Porque ellos habían dejado la ley de Dios a un lado. ¿Qué será buscar a Dios? Quiero que vayamos allí a Amós, capítulo 6. Ellos se alegraban, hermano, incluso decían: por nuestras fuerzas lo hemos hecho, ¿no? Capítulo 6, versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada. Este nada está hablando de la prosperidad que ellos tenían. Para Dios era nada, ¿verdad? Que decís: ¿no hemos adquirido el poder con nuestra fuerza? Hermano, en medio de esa situación, Dios les dice: busquen al Señor. Vamos al capítulo 5, vamos a regresar, versículo 21. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio con aguas como las aguas, y la justicia como un impetuoso arroyo. ¿Cómo podría hacer esto un pueblo que estaba sumergido en la idolatría y en el pecado, hermano? Capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Aquí nos está hablando de una obra de redención de Dios. ¿Qué será ese tabernáculo caído, hermano? Tengan en mente el contexto que vimos. ¿Qué será ese tabernáculo caído de David? Menciona a este rey. Entonces tiene que ver algo con tabernáculo caído. No es la misma palabra que utilizamos en Éxodo para tabernáculo. Este quiere decir como unas enramadas. ¿Saben cuál es el Levítico? ¿Recuerdan las enramadas, la fiesta de las enramadas? Es esa palabra tabernáculo, esas enramadas. ¿Qué será el tabernáculo caído de David? Hermano, ¿qué estaba por ser destruido? El reino.
No el juicio es que vendrá un reino y los destruirá. Pero ¿y qué está prometiendo aquí Dios? Yo lo voy a levantar. Pero vean cómo no menciona, qué raro, ¿no, hermanos? Porque ¿dónde estamos? ¿A juicio de quién estamos hablando? Del reino del norte. Entonces a lo mejor podría decir, levantaré el tabernáculo caído de Jeroboam. Hermano, otra vez, el reino humano. Lo que vemos en el libro de Amós y en el libro de Oseas es la consecuencia de un reino humano. Miren, vamos a Oseas, que es contemporáneo de Amós. Este pasaje también lo ocupamos en la meditación bíblica para dar el taller. Oseas 13, versículo 9 al 11. Oseas 13, versículo 9 al 11. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Hermano, no es por medio de un rey humano que Israel iba a tener esperanza. No es por medio de un rey humano que iba a correr esos arroyos de justicia en medio del pueblo. Menciona a David, ¿verdad? Nosotros recordamos el pacto de Dios con David. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 9. Primera de Crónicas 17, 9 al 14. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, está hablando Dios a David, ¿verdad? Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hermanos, cuando Dios dice que va a levantar ese tabernáculo caído de David, ellos iban a la destrucción, hermano. Iban a ser destruidos en el justo juicio de Dios. Pero Dios está dando aquí una promesa. No va a ser para siempre destruido ese reino. ¿Qué iba a hacer Dios? Levantar ese reino. Vamos a volver a Amós. Capítulo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre
posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Hermano, este pasaje lo utiliza Jacob cuando está hablando de la salvación de los gentiles en el concilio de Hechos capítulo 15. Hablando acerca de la salvación por Cristo en los gentiles, cita este pasaje. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Está hablando de salvación, ¿no? Y traeré del cautiverio, vean hermano, restauración. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Qué está haciendo Dios? Restaurar ese reino que por el pecado, que por el hombre había sido destruido. Hermano, esta restauración lo mencionan casi todos los profetas del Antiguo Testamento, pero no es una restauración que venga con el reino de un hombre. Leímos Primera de Crónicas, donde nos dice que está haciendo un pacto con David, de que uno de su descendencia iba a ser levantado para establecer un reino eterno. ¿En quién nos está poniendo inmediatamente la mirada, hermano? En Jesús. No es un rey humano el que iba a traer esos ríos de justicia, esos arroyos que iban a correr por el pueblo, hermano. Dios, en su inmensa misericordia, promete un reino eterno, a pesar del pueblo, hermano. Hermanos, ¿de qué forma estamos viviendo nosotros? ¿Hemos creído en Jesús? Entonces hemos creído en su reino. Vamos a ir a Jeremías. Quiero mencionar solamente esta promesa también en el libro de Jeremías 31. Versículo 27, no, desde el 31 voy a leer. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Se acuerdan, hermanos, la identidad que Dios le había dado al pueblo de Israel? Esas tablas que Dios había dado para que ellos vivieran, ¿ahora dónde iban a estar? Esa ley en la mente y en el corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Vamos a ir más adelante ahí, hermano. Capítulo 33. Dice la palabra, he aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Dónde vimos que decía que iban a correr arroyos de justicia? ¿Ya se me durmieron? ¿No? Amós. ¿Recuerdan? ¿Sí?
Cuando dice, ¿se acordó, hermano? Amós, dice, percorran arroyos de justicia. ¿Cómo iba a ser posible en ese pueblo que vivía en medio de la perversión, en medio, practicando idolatría, practicando el mismo pecado, hermano? Aquí el capítulo nos dice, en aquellos días y en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo. Recuerden otra vez, Primera de Crónicas, el pacto, ¿verdad? De justicia. Y ese renuevo que hará en medio del pueblo, juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es este renuevo, hermano? Jesús. Hermano, no es por medio de un reino humano que uno puede hacer justicia. Hermano, no es gobernando tu vida por ti mismo que puedes hacer justicia. Podrás hacer algunas cosas bien, podrás vivir ética y moralmente bien, pero la justicia que salva, la justicia que lleva eternidad, es la justicia traída por Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos muestra que no es con reino humano. El libro de Amós nos muestra a dónde los llevó ese reino humano. Hermano, ¿crees que tú por tus propias fuerzas podrás gobernar tu vida de la forma que agrade a Dios? ¿Podrás llevar una vida en justicia que salva? Repito, tal vez podrás llevar una vida ética y moral buena, pero la justicia que lleva al cielo, la justicia que lleva a la eternidad, solamente proviene de Cristo. Por eso, hermano, cuán necesario es que cada uno de nosotros meditemos la palabra. Leímos Josué, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vimos la perversidad de Israel, vimos la normalización del pecado en ellos. ¿Cómo vivimos hoy nosotros? ¿Qué lugar ocupa la palabra? ¿Te sientes justo con tus fuerzas? Hoy la palabra te dice solamente en Cristo. Cuando compartimos, hermano, me ha tocado compartir el taller de meditación, algunas personas me dicen, es que es muy difícil, es que no se puede, es muy difícil vivir la palabra. ¿Es difícil? Yo, meditando en este libro de Amós, decía, ¿qué era más difícil? Tener esos 2 becerros, adorarlos en las fiestas y además irse a adorar a otros y luego estar oprimiendo al pobre, trabajando por oprimir al pobre, trabajando por eso. Y luego aún dice que ellos estaban así y estaban pensando, cuando eran los días de reposo, ¿sí? Lo vamos a leer. Estaban los días de reposo y ellos dicen, ay, a ver, ¿a qué hora se acaba el día de reposo? Porque queremos corromper nuestras balanzas para oprimir más al pobre, para hacerlo más caro, para ver de dónde conseguimos más ganancias. Hermano, ¿qué tan entregada está tu vida a la palabra de Dios? Esta realidad, hermano, de que Jesús es el que trae la justicia a nosotros, es una promesa dada en el libro de Jeremías. Todas las promesas se cumplen, pero mira lo que dice Jeremías, Dios por medio de Jeremías en el capítulo 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová,
que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Está hablando de la creación, ¿verdad? Si faltaren estas leyes, o sea, que no saliera el sol, que ya nunca más se viera la luna, que el mar ya no vinieran las olas hacia la playa. Si el día, hermano, que no salga el sol, el día que no falte, que la luna no salga o que las olas no lleguen al mar, dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Hermano, ¿hoy salió el sol? Cuando tú veas que sale el sol, cuando te toque ir a la playa y veas que llegan las olas, esa es la seguridad que está dando Dios aquí, de que el pacto se cumplió en tu vida. Cuando, hermano, se nos haga difícil ir a la palabra, cuando se nos haga complicado entenderla, Dios te ha dado una promesa. Él va a poner la ley en tu mente. Él ha puesto la ley en tu mente y en tu corazón, para que esa justicia de Jesús la puedas vivir, para que no sea normal en ti vivir como vive el mundo, para que seas, vamos a leer al finalizar Primera de Pedro, para que seas un reino de sacerdote y gente santa, para que el pueblo de allá afuera pueda ver en ti la justicia de Cristo, hermano, para que puedas vivir apartado de toda la maldad que nos rodea, para que Cristo y su relación con Él te hagan vivir una vida de justicia y rectitud. Vamos a leer Primera de Pedro ya para finalizar. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Lo vamos a personalizar. ¿Sí saben qué es personalizar? ¿O me inventé esa palabra ahorita? Vamos a leerlo en primera persona, ¿sí? Vamos a decir, mas yo soy linaje escogido, ¿vale? Lo vamos a leer todos juntos. Fuerte, hermano, como que no los dormí. Vamos a leerlo todos juntos, ¿vale? Capítulo 2, versículo 9, recuerden, vamos a cambiar el vosotros por yo, ¿vale? Mas yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo, que en otro tiempo no era pueblo, mas que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, mas ahora he alcanzado misericordia. Amén. Hermanos, ¿de qué forma vivimos? ¿En qué forma buscamos a Dios? Que sea una forma correcta, que sea la forma que la Biblia nos manda, que esos ríos, arroyos de justicia corran por medio del Espíritu Santo en nosotros. Somos ese pueblo adquirido por Dios. Éramos esclavos del pecado, ahora somos una nueva identidad. Sacerdotes que deben de llevar el mensaje a este mundo corrupto, a este mundo corrompido por el pecado. Hermano, comprometamos hoy a tener una relación por medio de la palabra con Dios. Seamos, vivamos, disfrutemos, gocémonos de esa misericordia, de esa nueva identidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Oramos? Amado Padre, Señor del cielo y de la tierra, hoy te queremos dar gracias, Padre, porque tú permitiste, por tu gracia, solamente tu gracia estar aquí. Gracias, Señor, por la obra
maravillosa, Señor, obrada en cada uno de nosotros. Gracias porque tenemos la certeza, Señor, que así como lo has hablado en tu palabra, así lo has de llevar a cabo en nosotros, así lo estás llevando a cabo en nosotros. Señor, no permitas que tu iglesia ponga los ojos en este mundo, Señor, que el gobierno de este mundo no sea atrayente, Padre, hacia nosotros. Que seamos esa luz en medio de las tinieblas, Padre. No permitas que el pecado sea cotidiano, sea normal en nosotros, que lo veamos con liviandad, Señor, y aun que lo aceptemos, Padre. Lejos esté de nosotros el practicarlo, amado Dios. Tu inmenso amor y tu inmensa misericordia mostrada en la cruz, Señor, que sea para nosotros ese aliciente, Señor. Que tu identidad que nos has regalado de ser pueblo tuyo, de ser pueblo adquirido, no éramos nada, Padre, nadie delante de ti, pero por tu gracia, por tu inmenso amor y misericordia, hoy, Señor, así como salió el sol, así, Señor, como en la noche veremos oscurecer, sabemos que tu palabra es viva, eficaz en nosotros. Sabemos que esa identidad en nosotros se está cumpliendo, Padre, y sabemos también que nos has de llevar a la perfección. Gracias, Señor. Que nuestra vida, Señor, porque no tenemos otra cosa, Padre, que nuestra vida sea de gloria a tu santo y bendito nombre. No permitas que sigamos a algún Dios, Señor, que no eres tú. No permitas que por comodidad nos hagamos unos dioses a nuestra, Señor, capacidad o nuestro entendimiento, sino que sigamos al verdadero Dios. Despierte en nosotros ese fuego para buscarte por medio de tu palabra, mi Dios. Que no seamos, Señor, necios a ella, que no resistamos a ese llamado que tú has puesto en cada uno de nosotros. No permitas que nuestros jóvenes y niños sean entregados, Señor, por nosotros mismos a la educación del mundo, Padre. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a vivir, Señor, plenamente en tu palabra. Señor, aquí está hoy tu iglesia, Padre, que clama a ti para, Padre mío, ser esa puente que lleve a las demás naciones, Señor. Que no nos avergoncemos, así como fue avergonzado Israel, Padre, que las demás naciones fueron llamadas a ser testigos, Señor, del juicio que tú traerías. Sino que seamos, Padre, testigos fieles de ti, de que eres un Dios vivo, de que eres un Dios creador y que eres un Dios que salva en amor. Te bendecimos y te damos muchas gracias esta mañana, Padre, y oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.